Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este su canal Guerrero Abogados. El día de hoy les tengo un tema súper importante y muy interesante, y es qué hacer si un familiar fallece. Yo sé que ustedes han visto muchos videos en los que hablamos de sucesiones, pero el día de hoy voy a dar como unos pequeños tips en qué hacer o cómo empezar a tramitar ese proceso de sucesión, qué se requiere, qué documentos, qué se debe de tener en cuenta. Cuando un familiar fallece, lo primero que nos debemos de preguntar es si esa persona dejó un testamento. Muchas personas no saben si este documento se ha realizado porque varias veces las personas realizan esto bajo cuerda y no le avisan a sus familiares. Si ese es su caso, primero, recomendación. Si usted va a hacer un testamento, no le tiene por qué informar a toda su familia, ni siquiera el contenido del mismo. Simplemente háblelo con una persona que esté encargada y que tenga conocimiento de cuál es la escritura pública que se elaboró y en qué notaría, simplemente para facilitar el trámite. Y esa persona sabrá dónde se encuentra el documento y en el momento en que la persona fallezca, quien otorgó el testamento, pues esa persona que conocía de ese documento podrá acudir a la notaría, sacar una copia de esa escritura pública y entregársela a los herederos, y así estas personas hagan un análisis del documento y se pueda determinar a través de un abogado si ese testamento cumplió o no con los requisitos de ley para poderse adelantar una sucesión conforme a lo que ahí quedó estipulado. Hay testamentos que pueden quedar mal elaborados. Si ustedes quieren que yo les haga un video con lo que tiene que ver a los testamentos, me lo dejan saber aquí en la cajita de los comentarios y yo lo voy a tener muy en cuenta para próximos videos. Si el testamento quedó bien elaborado, sin ningún problema, podremos iniciar la sucesión conforme a como quedó ahí estipulado. En el testamento deberá de contener el 50% que son legítimas rigurosas, esto es, dejar la mitad del patrimonio para aquellos que son herederos forzosos. Entiéndase como heredero forzoso los descendientes, estos es los hijos, y los ascendientes, los padres. Si no existen ni hijos ni padres, el 100% del patrimonio es a disposición del testador. Esto es, si el testador no tiene hijos, no tiene padres y quiere entregar estos bienes a un amigo, a un familiar lejano, lo puede hacer, y no se puede decir por esto que es que desheredó al resto de la familia. Ahí ya tenía a disposición de ley para hacer con su patrimonio lo que quisiera. Si la persona determina que dejó como heredero a dos hijos y a ellos les dejó todo su patrimonio, pues estos dos hijos con ese testamento van a iniciar el trámite. Si están de acuerdo, que es lo ideal en ese tipo de procesos, pues el trámite se adelanta ante un notario. Debe de ser el notario del domicilio donde vivía la persona que falleció o donde tenía el asiento principal de sus negocios. Eso puede ser a disposición de los herederos determinar cuál. En el momento que ya se sabe a qué notario, qué abogado me va a llevar el trámite, porque los procesos de sucesión en Colombia requieren estar representados a través de un profesional en derecho. Entonces, ya tengo el abogado, tengo el testamento o no tengo el testamento, entonces el proceso de sucesión se va a hacer conforme a los órdenes hereditarios del Código Civil, esto es, primer orden, los hijos. Ahí los hijos van a tener que buscar cierto tipo de documentos. Principal, el registro civil de defunción de esa persona. Además, registros civiles de nacimiento de los herederos, porque si estamos hablando de que no existe un testamento y son los herederos de ley los hijos, pues debo de comprobarle a ese notario que la persona que falleció era el padre de quienes van a ser los herederos, y eso lo compruebo con el registro civil de nacimiento. Fotocopia de las cédulas, y en caso tal de que la persona que falleció estaba casado o tenía declarada una unión marital de hecho con una persona, pues se va a tener que aportar el registro civil de matrimonio si existe cónyuge sobreviviente. Si no existe cónyuge sobreviviente y también se va a hacer una sucesión conjunta, entonces registro civil de matrimonio y registro civil de defunción de esa otra cónyuge. Si la cónyuge está viva, solamente requiere el registro civil de matrimonio, copia de la cédula, y si es compañera permanente, pues se va a necesitar la escritura pública que declaró la unión marital, el acta de conciliación o la sentencia judicial. Cuando ya tengo estos documentos, ya debo de mirar el tema del patrimonio. ¿Qué dejó esa persona? Digamos que Juan es la persona que fallece y Juan dejó un carro y un apartamento. Bienes que hacen parte de esa sociedad conyugal que tenía Juan con María.
Entonces, habrá que liquidar la sociedad conyugal. En el proceso de sucesión ante notario, se va a entregar a María la mitad del carro, la mitad del apartamento, porque es lo que le corresponde de gananciales. Y posteriormente pasa a herencia la mitad del carro y la mitad del apartamento. Yo debo de probar con ese apartamento de quién era el dueño. Entonces, si era Juan, debo de aportar las escrituras públicas de ese bien, debo de aportar el impuesto predial para poder verificar el valor, para darle un avalúo a ese bien. También debo de aportar un paz y salvo del predial. Debo de aportar el certificado de libertad y tradición para poder identificar quién era el dueño, porque uno en Colombia es dueño tanto con las escrituras como con el certificado de libertad y tradición. Haga en cuenta que el certificado es como esa cédula que me identifica el bien. Y aparte debo de aportar el certificado también de libertad y tradición que me expide la Secretaría de Tránsito donde está inscrito ese vehículo automotor. Teniendo ya estos documentos, se hace el trámite ante el notario. Aquí lo estamos hablando ante notario porque les indicaba que estamos hablando de un trámite notarial de mutuo acuerdo, esto es, la cónyuge sobreviviente está de acuerdo, los dos herederos están de acuerdo en realizar este trámite ante un notario. En el momento en el que los herederos dicen, bueno, mi padre falleció, mi madre falleció, y uno de los herederos indica es que yo no estoy de acuerdo en la forma en como ustedes quieren adelantar la sucesión, pues en ese caso ya no podemos hablar de un trámite ante notario, sino que vamos a tener que hablar de un proceso judicial. En ese trámite judicial también vamos a requerir de un abogado y ya se debe de organizar una demanda, se le debe dar poder a ese abogado para que realice este trámite. Se van a hacer unos inventarios y avalúos en una audiencia, se podrán objetar los inventarios y avalúos, se hará una partición de los bienes y se dictará una sentencia que declarará la partición de cómo quedó y se adjudicó todos los bienes de esa persona que falleció. Buscar la manera siempre de no tener que acudir a un proceso judicial de sucesión. Un proceso notarial en Colombia de sucesión puede estar demorando entre 3 a 6 meses. Un proceso judicial de sucesión estamos hablando de 1 a 3 años. Y es tiempo que queda muerto, tiempo en el que ustedes no van a poder vender esas propiedades que quedan en la sucesión, que solamente las van a poder arrendar, y eso que si están de acuerdo, porque si existen problemas en el arrendamiento, se recomendaría entonces que no se haga esto o que solamente se haga a través de una inmobiliaria y se reparta el tema de los cánones de arrendamiento a los herederos, pero desde que lo quieran recibir, empiezan a existir muchos problemas, aparte de que empiezan a que algún heredero vive en una propiedad, que no la pueden arrendar, que no lo pueden sacar, y ahí es cuando todo un proceso judicial de sucesión se empieza a enredar. Entonces, si un familiar fallece, los primeros tips es buscar si dejó un testamento. Si no dejó testamento, entonces vámonos a los órdenes del Código Civil, a quién le toca en la sucesión. Y si estamos de acuerdo de quiénes vamos a ser los herederos, pues indiscutiblemente vamos a buscar la manera de que podamos hacer el trámite ante un notario. Si no podemos hacer el trámite ante un notario, hacerlo judicial. Ya en anteriores videos les he indicado, y sobre todo en este tema de sucesiones, y es que deben de tener muy presente que en Colombia no existe un término para adelantar una sucesión. Esto es, fallece la persona y ustedes dicen, es que yo quiero esperar hasta que fallezca la abuela para hacer la sucesión conjunta. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar gastos notariales. En Colombia es posible hacer sucesiones conjuntas cuando hablamos de cónyuges o compañeros permanentes. ¿Por qué? Porque es casi un mismo patrimonio de esa sociedad conyugal o sociedad patrimonial que existía, se hace la liquidación y se reparte a los herederos. Eso sería lo ideal. Pero cuando estamos hablando de una relación entre los herederos muy buena, de tal forma que si falleció el padre y vamos a esperar a que fallezca la madre, pero los bienes que hacen parte de los bienes sociales y propios de ese padre que falleció, los va a administrar la madre y los hijos están completamente de acuerdo con esto, pues sería lo ideal. Pero si existen problemas entre los hermanos, si hay uno que está viviendo en una casa y ya empezó a construir, es que echó plancha, está mejorando, está construyendo un segundo piso, nos dice que él es el dueño, esa casa es de todos, lo ideal es no esperar muchísimo tiempo para hacer el trámite de sucesión. Lo ideal sería iniciar inmediatamente el trámite para evitar que en un futuro, que dentro de 10 años, esa persona que ingresó a esa propiedad diciendo que era heredero y que después se quiso convertir como un
dueño de la propiedad con ánimo de señor y dueño, yo soy el que construyo, yo soy el que estoy mejorando, yo estoy haciendo todo para quedarme con esta propiedad, pues van a perder ese derecho herencial y no es lo ideal. Entonces, si bien las sucesiones no tienen un término judicial para iniciarse, sí se recomienda que se hagan antes de antes de los 10 años. Pero si existe armonía entre los herederos, pues podemos esperar hasta que fallezca el otro padre, la otra madre, y ahí sí hacemos una sucesión en conjunto. Otra recomendación es si ese familiar que fallece tenía una sociedad conyugal vigente, sociedad patrimonial vigente, se debe hacer la liquidación de esa sociedad patrimonial o sociedad conyugal. Esto en el entendido de que si se deja esto por fuera y no se liquida y se hace la sucesión, no es que la sucesión quede mala, sino que le queda faltando algo, porque hay bienes que son un conjunto de la sociedad conyugal y que le pertenecen a dos personas, una a la que falleció y dos al que quedó vivo. Entonces, si hacemos la sucesión de esta manera, dejando por fuera unos bienes que hacen parte de la sociedad conyugal, pues posteriormente vamos a tener que hacer una adición a la liquidación de la sucesión, mientras que hacemos la liquidación de la sociedad conyugal y hacemos la repartición de los bienes que les correspondía a cada uno, a la persona que falleció y a la persona que fue el cónyuge sobreviviente o la compañera permanente sobreviviente. También habrán casos en los que ustedes escucharán un tema que se llama porción conyugal, y esto es directamente para la cónyuge o la compañera permanente o el cónyuge o el compañero permanente. Y es, cuando tenemos una sociedad conyugal, que es esa bolsita de ese patrimonio que tenemos los cónyuges, ese patrimonio de esa bolsita nos pertenece a ambos en iguales proporciones, esto es 50 para usted y 50 para mí. Pero hay casos donde durante el matrimonio no se consiguió absolutamente nada entre los cónyuges. La mujer es la que sobrevive, el hombre fallece y el señor, en este caso Juan, tenía 5 fincas. Entonces la señora dirá, María, es que nosotros en la sociedad conyugal no conseguimos nada. Entonces, si yo voy por los gananciales, que es por lo que en principio por ley me corresponde, pues la liquidación va a ser en ceros. Y todas esas 5 propiedades que Juan tenía pasa herencia. Y a mí eso me va a dejar como una cónyuge pobre. Así lo determina la norma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es posible que María diga, yo no quiero yo no quiero gananciales, sino que opto por porción conyugal. Eso tiene que ser una manifestación de la cónyuge, porque si no se entiende que opta por gananciales. Si hace esa manifestación y se busca un abogado experto, pues podrá hacer un análisis matemático de decirle qué le sirve y qué no le sirve. Cuando se opta por porción conyugal, muta la forma en la que la cónyuge entra al proceso, sino que sería heredera. Y más estamos hablando que quizás estamos en el primer orden sucesoral de los hijos. Si en el primer orden hay 5 hijos, pues a cada uno se le va a dar el porcentaje que le corresponda dentro del patrimonio del padre. Pero si la cónyuge entra como porción conyugal, será entendida como un heredero más. Entonces ya no hablamos de 5 hijos, sino de 6 hijos, porque la madre entraría como una heredera más. Esto es muy beneficioso cuando estamos hablando en que sociedades conyugales o sociedades patrimoniales en las que no se consiguió nada y el cónyuge o compañero permanente que falleció sí tenía patrimonio propio antes de la unión. En ese caso, esa otro cónyuge o compañera permanente que no tenía nada, ni siquiera bienes propios, podrá recibir alguna parte en esa sucesión. Simplemente que se debe analizar cada caso en concreto, porque esto es simplemente un amplio espectro de lo que es la porción conyugal, pero eso tiene muchísimas arandelas y lo mejor es analizarlo en cada caso en concreto. Así que este fue el video del día de hoy. Si les gustó, le pueden dar me gusta, compartirlo entre sus familiares. Puede que algunos de ustedes estén pasando por esta situación y requieran saber más de qué se debe hacer cuando un familiar fallece. Pueden suscribirse a nuestro canal, que seguiremos subiendo mucho video de interés para todos ustedes. Que tengan un feliz resto de día.